Buenas noches, mi nombre es Joan Vera, del pregrado de Derecho. En este video voy a realizar un análisis del caso de los hermanos de Santiago Ríos y Mariana Ríos, a partir del fallecimiento de su padre, don Humberto Ríos. El conflicto se relaciona principalmente con un inmueble que hace parte de la herencia y que actualmente es ocupado por Mariana y su familia. Santiago, como heredero, busca que se liquide la sucesión y que se le entregue la parte legalmente que le corresponde. Para analizar este caso es necesario diferenciar varios conceptos y procedimientos jurídicos, especialmente el proceso de sucesión y proceso declarativo. El proceso ejecutivo, el proceso divisorio y las medidas cautelares o preventivas. Primero, ¿qué proceso debe utilizar Santiago? En primer lugar, considero importante hacer una precisión jurídica. Como don Humberto Ríos falleció sin dejar testamento, estamos frente a una sucesión intestada. El artículo 487 del Código General del Proceso establece que las sucesiones testatadas, intestatadas o mixtas deben tramitarse mediante el procedimiento establecido para la sucesión. Además, el artículo 488 del mismo código permite que cualquiera de los interesados pueda solicitar la apertura del proceso de sucesión. Por esta razón, si todavía no se ha realizado la sucesión ni se ha adjudicado los bienes, considero que lo correcto es que Santiago solicite la apertura del proceso de sucesión instada. Dentro de este procedimiento se deberá determinar quiénes son los herederos, cuáles son los bienes que hacen parte de la masa suceral, cuáles son las obligaciones que deben tener en cuenta y finalmente cómo deben adjudicarse los bienes entre los herederos. Aquí es importante no confundir la sucesión con el proceso divisorio. El artículo 406 del Código General del Proceso establece que un como número puede solicitar la división material de una cosa común o cuando corresponda a su venta para distribuir el producto entre los comuneros. Por lo tanto, el proceso divisorio podría tener importancia posteriormente. Por ejemplo, si después de la sucesión Santiago y Mariana quedan como propietarios del inmueble y Santiago quiere terminar esa comunidad porque no desea continuar siendo propietario conjuntamente con su hermana, en este escenario podría solicitarse la división del bien o su venta dependiendo de las circunstancias y de las características del inmueble. Segundo, ¿qué suceso si Santiago tiene una decisión favorable? Ahora bien, una vez finalizado el proceso correspondiente y si existe una decisión judicial que establezca una obligación concreta, debemos analizar la posibilidad de acudir a la ejecución. El artículo 305 del Código General del Proceso establece que las providencias pueden ejecutarse una vez se encuentren ejecutoriadas, mientras que el artículo 306 regula la ejecución de las sentencias. Esto nos permite entender una diferencia muy importante. No es lo mismo reconocer o declarar un derecho que hacerlo cumplir de manera forzada. Por ejemplo, si mediante una decisión judicial se reconoce a Santiago una determinada suma de dinero que Mariana debe pagarle y esa obligación es clara, expresa y exigible, podría acudirse al proceso ejecutivo para obtener su cumplimiento. Precisamente, el artículo 422 del Código General
del proceso establece que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten, entre otros documentos, una sentencia de condena. Sin embargo, en este caso existe una situación particular relacionada con el inmueble. Si dentro de un proceso divisorio se ordena la venta de una cosa común, el artículo 411 del artículo del Código General del Proceso contempla que se ordene el secuestro y posteriormente y remate del bien, conforme a las reglas correspondientes. Por eso, la forma de ejecución dependerá de lo que finalmente se determine en la sucesión o el proceso divisorio de la naturaleza concreta. Ahora bien, de la obligación que resulte. Tercero, diferencia entre proceso declarativo y ejecutivo y preventivo. Ahora quiero explicar brevemente, ¿sí?, como las diferencias entre estos dos procesos. En primer lugar, el proceso declarativo busca que el juez determine o reconozca una situación jurídica cuando exista una controversia que requiera una decisión judicial. Es decir, existe una discusión sobre un derecho y se necesita que el juez determine cuál es la situación jurídica que corresponde. En segundo lugar, encontramos el proceso ejecutivo. En este caso, ya existe un título que contiene una obligación clara, expresa y exigible. Por lo tanto, su finalidad principal no es discutir nuevamente si existe el derecho, sino conseguir que la obligación sea cumplida, incluso de manera forzada, si el obligado no cumple voluntariamente. Esto es lo que nos dice. Finalmente tenemos las medidas cautelares o preventivas, pues que se deben como tomar o accionar, ¿no? En este caso. Aquí es importante aclarar que una medida cautelar no necesariamente constituye a un proceso independiente. Su finalidad es provisional y busca proteger el derecho que está siendo discutido, evitar que se produzca un perjuicio o garantizar que una oportuna decisión judicial pueda hacerse efectiva. El artículo 590 del Código General del Proceso regula las medidas cautelares en los procesos declarativos. Además, la Corte Constitucional, en la sentencia C-043 del 2021, ha explicado la importancia de las medidas cautelares como mecanismos dirigidos a proteger provisionalmente el objeto del proceso y garantizar la efectividad de la decisión judicial. Por eso, una medida cautelar debe entenderse como una herramienta de protección temporal y no como un mecanismo para solucionar definitivamente el conflicto. ¿Sí? Cuarto, es viable la acción preventiva que pretende iniciar Mariana. Frente a la situación de Mariana, considero que ella se podría solicitar una medida cautelar, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la ley y demuestre que existe una situación que justifique esa protección provisional. Mariana podría argumentar que vive en el inmueble con sus hijos, que ellos se encuentran estudiando y que la vivienda constituye su único lugar de residencia, no tiene más a dónde irse. Estas circunstancias pueden ser importantes y aprobatorias para que el juez analice la situación concreta y determine si existe algún riesgo
que deba ser protegido provisionalmente. Sin embargo, considero que esto no significa que Mariana pueda utilizar una medida cautelar para impedir indefinidamente que Santiago ejerza sus derechos como heredero de estas cosas. El hecho de que pues Mariana y sus hijos habiten en el inmueble merece consideración desde el punto de vista humano y familiar, pero por sí solo no elimina los derechos sucesorales que pueda tener Santiago. Además, las medidas cautelares tienen un carácter provisional y deben estar relacionadas con el objeto del proceso. Por lo tanto, Mariana podría solicitar una protección provisional si existe un riesgo real y jurídicamente justificable, pero no debería utilizarse esa medida como una forma permanente de impedir la liquidación de la sucesión, la participación o, cuando corresponda, la venta del inmueble. En otros argumentos, ¿sí?, la protección cautelar debe buscar un equilibrio entre los derechos de las partes y no convertirse en una solución definitiva del conflicto. Como conclusión personal, eh, considero que este caso me permite comprender que escoger correctamente el tipo de proceso judicial es una decisión importante, bueno, muy importante, ¿sí?, y estratégica para cualquier abogado. Antes de presentar una demanda, no basta con saber que una persona tiene un derecho. También es necesario identificar cuál es el procedimiento adecuado para ejercer efectivo ese derecho. En el caso de Santiago, al existir una sucesión intestada, el primer paso debe ser analizar y tramitar correctamente el proceso sucesoral. Posteriormente, dependiendo de cómo quede adjuntado el inmueble, podría ser necesario acudir a un proceso divisorio. Ahora terminar una eventual comunidad entre Santiago y Mariana, así como resultado del proceso existe una obligación dineraria clara, expresa y exigible. Podría entender en el juego el proceso ejecutivo para obtener su cumplimiento. También considero importante, pues un poco lo aprendido, sí, todo lo aprendido sobre las medidas cautelares. Estas nos sustituyen el proceso principal, sino que tienen como finalidad proteger temporalmente los derechos que están siendo discutidos y pues de pronto vulnerados, y garantizar que la decisión final pueda cumplirse. Desde mi punto de vista, el aspecto más importante de este caso es encontrar un equilibrio entre los derechos de Santiago como heredero y la situación familiar de Mariana. El hecho de que Mariana viva en el mueble con sus hijos merece ser considerado por el juez, por todas las medidas. Pero esto no significa automáticamente que pueda desconocer los derechos sucerales de su hermano, de Santiago. Por eso, como futuro pues, abogado, considero fundamental analizar no solamente quién tiene la razón, sino también cuál es el camino procesal adecuado para hacer valer esa razón ante el juez y hacer pues todo claro. En este caso, demostramos o nos demuestra que el conocimiento del derecho sustancial debe estar acompañado del conocimiento del procedimiento, porque tener un derecho y saber cómo hacerlo efectivo ante la justicia son dos aspectos que necesariamente deben ir de la mano. Muchas gracias por su atención prestada. Aquí al final voy a dejar unas
fuentes, unas referencias donde se pudo consultar la información o unas ayudas donde fue vital para esta información y este análisis. Muchas gracias.